Profesora, buenas noches. En esta oportunidad voy a proceder a exponer sobre el tema de la entrevista y vamos a comenzar con una pequeña introducción para saber en líneas generales sobre qué es lo que vamos a hablar en un futuro, ¿no? Como en un futuro de forma más detallada. Bueno, para comenzar podemos decir que, que la entrevista se entiende como un procedimiento donde se obtiene información mediante la conversación con una o varias personas, ya que aquí se puede indagar mediante preguntas orientadas. Esta, esta continúa, bueno, esta la entrevista continúa siendo el instrumento eh, mayormente utilizado en las evaluaciones psicológicas de forma general y también en las evaluaciones conductuales, pero de torno particular. Nocros, Prochaska y Gallagher nos dicen, según los datos que ellos ofrecieron, que rescataron, que 96 de 100 de los psicólogos clínicos utilizaban la entrevista y en ella consumían el 39% de todo el tiempo que se dedicaban a la evaluación. Quiere decir que más de, o bueno, o casi el 50% del tiempo que se le daba a esta era solo por la entrevista. Y este es solo un ejemplo de lo importante que es este instrumento, ¿no? O sea, es bastante relevante. Hasta te podría decir que es casi indispensable porque una entrevista se da de manera inicial al proceder en el proceso de... claro, al proceder en el proceso de evaluación psicológica. Gracias a la entrevista, el evaluador puede realizar la primera exploración del paciente que le ha de permitir obtener información global, ¿no? Sobre él, sus circunstancias y su problemática. También cabe decir que aquí se da un feedback inmediato que se produce respecto a las preguntas que se plantean y a la realimentación que permite este feedback. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada respuesta va a determinar la siguiente pregunta, ¿no? O sea, si por ejemplo yo pregunto, ¿y cómo es la relación con tu familia, ¿no? Eh, o con quiénes vives en casa, me va a responder, no sé, mamá y mis hermanos. Entonces no tendría sentido que yo le pregunte, ¿y cómo es la relación con tu padre en casa, no? Porque ya sabemos que no vive con él. Es un ejemplo. Eh, bueno, a todo lo anteriormente dicho, se le agrega que la entrevista también puede considerarse como un auténtico elemento perturbador del proceso, o sea, es fundamental para este proceso como una evaluación, ya que como instrumento general indirecto de obtención de información, este puede desempeñar un doble papel en un proceso de evaluación multimétodo y multiinstrumentos, como es el proceso de evaluación conductual. Ahora procederemos a indagar un poco más en el marco teórico de la entrevista conductual. Lo primero que debemos tener presente al abordar esto son las bases teóricas de la entrevista conductual, ya que no existe aquí un único tipo de entrevista clínica. Aquí la entrevista clínica no sigue un curso prescrito, ¿no? O sea, no es que lo va a seguir al pie de la letra, ya que cada paciente es distinto. Y también cada entrevistador le da un nuevo, o sea, no le da un nuevo sentido, sino que le da como que un diferente camino, ¿no? Cada uno tiene una forma de hacerlo. Esto va a determinar también el tipo de información que se obtenga, eh, cuál es la información buscada y cómo es interpretada. Como lo dije hace un momento, o sea, cada doctor, cada terapeuta es distinto al otro, entonces cada uno tiene una forma de ver las cosas. En el caso de la entrevista conductual, la referencia será el enfoque conductual, obviamente, porque ese le da la importancia de toma de las conductas como un elemento fundamental del análisis del funcionamiento humano. Y aquí también señalan las condiciones situacionales actuales del sujeto, o sea, del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo claro sería
Por ejemplo, si llega un paciente eh, que tiene pocos recursos, por ejemplo, para poder o para tener que hacer sus necesidades debe de salir de su casa porque no tiene baño o simplemente no tiene agua o no tiene luz y eso puede provocar que se enferme. También si es un paciente que tiene alguna enfermedad terminal, definitivamente todo esto afecta, ¿no? Eh, bueno, y es así que el tipo de información que busca la entrevista conductual será la especificación de las conductas en situaciones, o sea, tanto las conductas que suponen un problema actualmente y las situaciones en las cuales se logra evidenciar ese problema. O sea, ese problema como las conductas que se desean que ocurran en determinadas situaciones. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que, por ejemplo, normalmente una persona, es un ejemplo, actúa de cierta manera, ¿no? Todos los días se levanta, tiene las mismas reacciones frente a casi todo lo que sucede, pero un día va en bicicleta y ve un choque muy cerca de él, entonces ahí se va a producir una nueva conducta que no es regular en su personalidad porque lo ha agarrado o lo ha tomado desprevenido y definitivamente es una conducta sorpresiva, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere. Bueno, entonces, según cómo se obtuvo la información, el desarrollo de la entrevista se dará mediante un proceso directo, pero semi-estructurado, del que se podrán, o sea, demandar las eh, descripciones secuenciales del funcionamiento, a través de las cuales se pueden apreciar los comportamientos como objeto de análisis e intervención y los sucesos anteriores y posteriores. Esta información puede ser sobre el presente, pasado o futuro. Eso va a depender de cada paciente. Ahora, con respecto a la interpretación de la información obtenida, se realizará sobre los modelos teóricos conductuales propuestos por la explicación del funcionamiento humano general. Un ejemplo de esto sería seguir, por ejemplo, las leyes del aprendizaje. Y bueno, y modelos específicos que muestran los procesos responsables de conducta, de conducta de problemas concretos. El conocimiento de modelos explicativos de diversos problemas será de una gran utilidad para el entrevistador, ¿no? Ya que esto va a orientar tanto hasta la indicación de determinadas conductas problemas como el objetivo principal del análisis, que es la búsqueda de situaciones que hagan eh, las probables relaciones funcionales entre la conducta y las condiciones estimulares que postula este modelo. Es así que se permitirá integrar más fácilmente los datos que se obtuvieron en relación al problema en sí. O sea, va a ser mucho más sencillo poder, eh, con toda la información que se ha recaudado, entender el porqué y llegar a la raíz del problema que presenta el paciente. Y es así que el objetivo de la entrevista conductual será proporcionar información que posibilite identificar las conductas problema, o sea, que sea mucho más fácil que el paciente se exprese y saber cuál es el punto centro, ¿no? O sea, cuál fue el meollo del asunto, por así decirlo. Luego también no solo saber, o sea, que existen, sino saber cuáles son, o sea, identificarlas como tales. Luego sería establecer los objetivos de la intervención. Está clarísimo que sería eliminar las conductas inadecuadas y desarrollar conductas adecuadas, ¿no? También sería escoger una estrategia de intervención, porque obviamente cada paciente es distinto, entonces con cada uno es de una manera diferente. Luego es evaluar los resultados de la estrategia de intervención. Sea que sea el caso, no se debe olvidar dónde radica el punto fuerte, ¿no?, de esta entrevista,
que es el análisis funcional de la conducta. Cabe comentar que el DCM presenta deficiencias importantes en su función descriptiva, clasificatoria, que pueden poner en cuestión su validez para encajar la realidad del paciente en sus categorías diagnósticas, ¿no? Un ejemplo de esto es cuando se utiliza una investigación de la categoría no especificada respecto a una clase de diagnósticos, pero este es a menudo lo más frecuente, ¿no? Además, los problemas que presentan los pacientes con frecuencia pueden ser delimitados por una sola categoría, apareciendo un alto porcentaje en los casos que se diagnostican varios trastornos, o sea, que una persona tenga varios. De 56 al 60% sobre 100 pacientes aparecen con el fenómeno de la comorbilidad. Esto se da en muestras de la comunidad, en la comunidad y en la clínica donde estaba el doctor Nelson Gray y Poulson. Los doctores Nelson Gray y Poulson, esto fue en el 2004. Por último, y no menos importante, se debe considerar que desde la evaluación conductual, la entrevista diagnóstica puede desempeñar el papel de uno de los multiinstrumentos a utilizar. Igual que lo puede ser un cuestionario específico, ¿no? Para sugerir diversos patrones de respuesta entre los que se ha encontrado variación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el procedimiento de la entrevista. En su primera fase sería hablar sobre la estructuración del rol del entrevistador y el entrevistado. Aquí se dice que tiene como propósito saber lo que hará el entrevistador y en qué condiciones el funcionamiento que se espera del entrevistado, ¿no? Se debe dar una pequeña explicación de la necesidad y de la utilidad de la entrevista, o sea, para con el paciente. También aquí se expone para poder comprender lo que ocurre y poder ayudar al paciente, se necesita conocer a profundidad y de manera exhaustiva lo que está sucediendo ahora y todo el proceso por el que ha llegado aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Saber la situación actual del paciente, lo que él piensa, lo que él cree, y también que llegue a poder expresarse sobre todo lo acontecido anteriormente, que en la mayoría de casos es complicado que se haga, que se pueda lograr que el paciente sienta esa confianza con el entrevistador. Bueno, para ello se le van a realizar preguntas concretas de distintos tipos sobre aspectos diversos acerca del problema, ¿no? De su vida, de su entorno, de todo lo que le rodea. De modo que el psicólogo pueda tener la información necesaria para dar una pequeña explicación de la necesidad de utilidad de la entrevista y explicar la necesidad de colaboración, ¿no? Que definitivamente sin esta no se podría avanzar en el proceso de ayuda para el paciente. Aquí también se intenta recordar los sucesos que van a proporcionar la información sin sin crear la incomodidad al paciente. Bueno, se sitúa en el compromiso de veracidad, o sea, que la información que el paciente brinde sea verdadera. También se asegura el resguardo de su privacidad, ¿no? Se le va a comentar de que esto solo es entre el entrevistador y el entrevistado, no tiene por qué comentarse a otra persona. Aquí el entrevistador indaga en aspectos de su vida solo en lo que sea necesario para el proceso, ¿no? No en, como lo mencioné anteriormente, de una manera que se vuelva incómodo para el paciente. También aquí se intenta proteger la confidencialidad, o sea, la información personal de cada paciente. Y obviamente comentando que esto no va a ser divulgado, ¿no? Y haciendo buen uso de ella. Se hace uso de una entrevista semiestructurada para la obtención de información determinada en un tiempo ya establecido, ¿no?
Y bueno, por último, resaltar la directividad de la entrevista, que está con la finalidad de que el psicólogo pueda comprender lo que, lo que ocurre y determinar las cosas que quiere saber, la profundidad y el momento. Ahora hablaremos sobre pasos en la realización de la entrevista, ¿no? O sea, el modelo, la pauta de entrevista general, la cual se divide en 6 apartados, que sería delimitación de la conducta problema, que centrándose en el funcionamiento concreto para sacar a conocer aspectos como que en líneas más generales, ir de lo concreto a lo general. Conocer los funcionamientos específicos que también suponen el problema para el paciente. Esto hará sentido y será el referente de toda la información que proporciona la entrevista. Describir el problema por lo que ha venido, explicar con exactitud qué es lo que pasa o qué es lo que siente, ¿no? Eh, Tendría que también describir detalladamente la última vez que sucedió esto y cuál es el primer objetivo. O sea, el primer objetivo del entrevistador es saber qué le ocurre al paciente. O sea, las primeras preguntas tienen que ir enfocadas en eso, sin importar el tiempo que se pueda emplear, ya que esto es lo más importante para la entrevista. Para llevar a cabo esto, se proponen 3 pasos. El primer paso es encontrar el tipo de problema que presente el paciente entre sus demás problemas psicológicos, ¿no? Podría describir, o sea, una de las preguntas sería como que, ¿podría describirme, una de las cosas que le podríamos decir, ¿podría describirme el problema por el que ha venido? eh, ¿Cuál es la importancia del problema para el entrevistador? O sea, quiere decir que él debe indagar en ello para saber cómo afecta en su vida, en lo social, en lo laboral, en lo familiar, si es que tiene alguna pareja, cómo afecta en la totalidad de su vida. Y eso sería permitiendo valorar la gravedad del problema, eh, implicando lo personal y social en un momento temprano de la entrevista. Puede ser útil para tomar decisiones como la exploración de otros problemas y el paciente puede suponer, o sea, un esquema lógico de la información que brinda el psicólogo, qué es lo que le pasa y cómo le afecta. Cómo afecta el problema a su vida, su entorno general, como ya lo mencioné. Cómo afecta el problema a las personas que lo rodean, o sea, las personas que se relacionan con el paciente. ¿En qué medida está eh, el paciente interesado en solucionar el problema que siente él que tiene? Luego tenemos los parámetros de la conducta problema. O sea, esos son datos concretos, determinados, que van a ayudar a definir la conducta en relación con la frecuencia de la aparición, ¿no? La duración e intensidad. Por ejemplo, eh, un paciente psicótico, eh, por ejemplo, parafílico, tiene que ser mínimo 6 meses, un periodo donde sienta deseos intensos sexuales eh, que no puede controlar. O sea, un mínimo para esto, para poder saber que es un trastorno, es de 6 meses. Entonces, eso ya es tener un parámetro, ¿no? Cuántas veces ocurre al día o a la semana o al mes, cuando sucede, eh, cómo situar lo que ocurre en relación con los 2 episodios anteriores, determinantes de la conducta problema. Ahora hablaremos de determinantes de la conducta problema. Conocer la conducta problema y sus posibles determinantes. O sea, sobre qué situaciones aparece, qué es lo que tiene que pasar para que se dé rienda suelta a estas conductas, qué está haciendo o qué es lo que hace, cuál es la reacción
que tiene el paciente cuando esto sucede. O sea, cuando siente, por ejemplo, que escucha algo que no le gusta y siente ira. ¿Cuál es su accionar o qué es lo que piensa con respecto a? Eh, ¿Qué es lo que se dice a sí mismo, ¿no? Cuando eso está pasando, justo lo acabo de mencionar. Si siente que no puede controlarlo, que es algo que lo va a dejar así porque ya cree que simplemente no tiene solución. Más o menos, eh, qué es lo que, o bueno, simplemente qué es lo que él cree, ¿no? También vamos a hablar sobre la evolución y el desarrollo del problema. Aquí los datos relevantes obtenidos serán de utilidad para la confirmación o contraste con lo que se posee respecto a la situación actual, ¿no? Al presente del paciente. Además de que el paciente conozca el por qué se originó tal comportamiento en sí, o sea, su comportamiento problema, y su evaluación será de gran importancia, ¿no? Para él, definitivamente, para que pueda tener una mayor comprensión, o sea, algo a fondo, no solo superficial, sobre lo que le está sucediendo. Cuando esto que le sucede, o sea, empezó a ser un problema para usted, sería una de las primeras preguntas que se tiene que hacer. Luego sería, ¿qué sucedió entonces? ¿A qué causas usted atribuye que, o sea, a qué causas usted, por qué causas o a qué causas usted cree que se debe la aparición de este problema? Luego podemos hablar también sobre las expectativas y objetivos que tiene el paciente, ¿no? Sobre el tratamiento o el contacto con el psicólogo. O sea, el paciente va a indicar los objetivos que desearía lograr en un tratamiento, los cambios que él considera necesarios de realizar, si pretende conocer o entender por qué o hasta qué punto quiere saber del tema, eh, si hasta el momento no ha podido realizar los cambios que quiere conseguir, qué es lo que ha hecho también, ¿no? Porque es muy fácil, o siempre se dice, ¿no? Sí, yo quiero hacer esto y el otro, pero no se llega a obtener la iniciativa para, para poder comenzar este proceso de cambio, ¿no? Que es, es un poco difícil tal vez tomarla, la iniciativa, pero bueno, simplemente si estás requiriendo ayuda, se tiene que tener eso para poder lograr el cambio. Eh, También es, o sea, con respecto a lo que acabo de mencionar, si es que buscó a profesionales, a alguna persona, algún familiar, a alguien conocido, si está tomando medicación y bueno, ¿qué es lo que espera conseguir, no? O sea, al finalizar el tratamiento o al finalizar la primera entrevista, ¿no? Eh, Cuando se considere que se tiene ya suficiente información para determinar el comportamiento del problema, o sea, psicológico, ¿no? Eh, Acerca de, o sea, tener ya una hipótesis sobre lo cual es la conducta problema, el proceso que la mantiene y los objetivos finales de cambio. También sobre cómo terminar después de realizar la última pregunta. Se le indica, o sea, se le puede indicar al paciente que ya está por acabar la sesión. Asimismo, se le puede indicar que necesita recabar algún punto, o sea, volver a alguna pregunta o indagar más en algún tema. Y bueno, ¿no? También decirle ya como que ultimando detalles, eh, cuál es el procedimiento que se va a seguir, ¿no? Que se va a usar. No se debe, o bueno, o no se debería dar información al paciente sobre los resultados hasta poder haber acabado todo el proceso, ¿no? De evaluación. Ahora también vamos a hablar acerca de